La polaridad es una propiedad de las moléculas que se representa en la separación de las cargas eléctricas positivas y negativas en la misma. Esta propiedad está directamente conectada con otras propiedades como solubilidad, viscosidad, punto de fusión, punto de ebullición y tensión superficial. En las sustancias moleculares es muy importante conocer la polaridad de las moléculas, pues conociéndolas se puede explicar otras propiedades. El punto de ebullición de un compuesto es la temperatura a la cual el compuesto líquido se convierte en gas. Para que un compuesto se vaporice, las fuerzas que mantienen las moléculas unidas unas a otras deben romperse. Esto significa que el punto de ebullición de un compuesto depende de la atracción entre las moléculas, de manera que si las moléculas se mantienen unidas por fuertes fuerzas, se necesitará mucha energía para apartar las moléculas unas de otras, y el compuesto tendrá el punto de ebullición muy alto. Por otra parte, si las fuerzas intermoleculares son débiles, una cantidad de energía relativamente baja será necesaria para separar las moléculas unas de otras, y el compuesto tendrá un punto de ebullición bajo. La polaridad de las sustancias tiene una gran influencia sobre su capacidad de solubilidad. La solubilidad depende tanto de las características del soluto y del solvente como de la presión ambiental y de la temperatura. Afecta los puntos de ebullición y de fusión. Las fuerzas intermoleculares determinan la solubilidad de los compuestos orgánicos. La regla general es que lo semejante disuelve lo semejante. Las sustancias polares se disuelven en disolventes polares y las no polares en disolventes no polares. Hay 4 casos distintos a la hora de considerar los efectos de la polaridad sobre la solubilidad. Un soluto polar con un disolvente polar, como la disolución de cloruro sódico, soluto polar, en agua, disolvente polar, se necesita una gran cantidad de energía para separar los iones de cloruro sódico, pero el agua puede separarlos porque los solvata. Es decir, las moléculas de agua rodean al ion con el extremo adecuado del dipolo del agua hacia el ion. En el caso del ion positivo del sodio, el átomo de oxígeno de la molécula de agua es el que se acerca, mientras que los átomos de hidrógeno se acercan a los iones negativos del cloruro. En el segundo caso, un soluto polar con un disolvente no polar como el cloruro sódico, el soluto polar, en la gasolina, disolvente no polar. En este caso, no se produce la disolución del soluto porque las moléculas no polares de los hidrocarburos, que constituyen las gasolinas, no solvatan a los iones y no pueden superar la gran energía necesaria para romper la red cristalina. En el tercer caso, un soluto no polar con un disolvente no polar, como la cera de parafina que se disuelve en gasolina. La cera de parafina está constituida por largas moléculas de hidrocarburo y por tanto son moléculas no polares que se atraen débilmente, y estas atracciones se compensan fácilmente con las atracciones de Van der Waals con el disolvente. Aunque hay poco cambio energético, cuando la sustancia no polar se disuelve en el disolvente no polar, hay un gran aumento de entropía que hace que el proceso sea favorable. Viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Entre más viscoso un líquido, más lento es su flujo. Suele disminuir con el aumento de temperatura. Los líquidos con fuerzas intermoleculares fuertes son más viscosos que los que tienen fuerzas intermoleculares débiles. El punto de fusión es la temperatura en la que un sólido se convierte en líquido. Influye en el empaquetamiento de las moléculas. Determina cómo se acomodan las moléculas dentro de una red cristalina.